Quédate ahí, ya comienza Cebados de Info. Poné la radio que el mate se ceba solo. Buenas, buenas, bienvenidos a una nueva edición de Cebados de Info. Aquí quien les habla, Joana Faro, para acompañarlos en el día de hoy. Día muy especial, muy particular, muy importante a nivel internacional, ¿no? Ya que hoy es el día del orgullo LGTBQ+, y la verdad es que hoy le queremos dar un importante énfasis a este día, ya que, bueno, el contexto país, y me atrevo a decir también a nivel mundial, está volviendo a ser muy complicado para esta comunidad. Vuelven los discursos de odio, vuelve la violencia, la discriminación. También vuelve se los margina, ¿no?, nuevamente a esta comunidad que tanto viene luchando, y qué triste es ver que volvemos un poco atrás. Es increíble ver cómo algo tan hermoso de la vida, ¿no?, como es el ser quien uno quiere ser y amar a quien uno quiere amar, puede provocar cosas tan negativas en el otro que hasta pueden llegar a extremos muy graves, ¿no? Así que nada, es por eso que les pedimos que nos acompañen en este día. Si quieren conocer un poco más de por qué hoy es esta conmemoración, los vamos a estar informando. Queremos que nos escuchen, que vayan también aprendiendo un poco más sobre esta hermosa y luchadora comunidad. Bueno, no es solo un día muy importante, sino que también es un día hermoso, ¿no, Pato? Buenas tardes. Contanos a ver cómo está el día, Yo, la verdad, salí un poquito desabrigada porque vi el sol y la verdad que ahora me estoy arrepintiendo. Y si saliste media desabrigada, te digo, porque está haciendo 14 grados. Se presenta un cielo cubierto acá en el espacio matancero y tenemos una humedad del 47%. Bastante, pero bueno, sí, me vine desabrigada. Estoy con un busito, para los oyentes, estoy con un busito obviamente de todos colores, Qué lindo como busito, no podía ¿no? ser menos, de todos los colores, amarillo, violeta, pero bueno, un poquito desabrigado. Contanos también, ¿hay tránsito? Porque hoy no sé si va a haber algún tipo de movilización, quizás tenemos algo de tránsito. Sí, hay tránsito, la verdad que hay bastante movilización porque está agitada la ciudad por el hecho de que, bueno, está la marcha, obviamente, así que las inmediaciones a Plaza de Mayo se van a encontrar bloqueadas. Además, todo lo que es el recorrido desde Congreso hasta Plaza de Mayo. También tenemos a la de Lepiane, que está con un tránsito bastante pesado. Los accesos a la ciudad de Capital Federal también se encuentran un poco demorados. Perfecto, bueno, también les queremos decir a los oyentes que los que estén planificando ir a la movilización, les recomendamos que salgan con tiempo porque siempre suele colapsarse un poquito más el tránsito, ¿no? Así es, y les recomendamos también que salgan abrigados, la verdad que está bastante fresquito. Y a la noche, que se contacten con nosotros, nos manden audios, tenemos redes, ¿no? ¿Cuáles son nuestras redes, Pato? Claro, @cebados.info, y le dejamos el WhatsApp para que nos manden audios al 11 55 55 35 42. Perfecto, ahí ya tienen nuestras redes sociales. Cuéntenos un poco cómo va a ser el día de ustedes, más allá de si van a la marcha o no, qué tienen planificado hacer. Así que nada, ahora vamos a ir a una breve pausa y volvemos. El programa que escucharía Maradona. Como dijimos, el día de hoy es muy importante para nosotros y le queremos dar visibilidad, pero sobre todo queremos hablar con propiedad. Así que tenemos acá a Selene Pugliese, que nos va a ayudar un poco a entender por qué hoy es el día. ¿No es así, Selene? Hola, Joa, ¿cómo estás? Así es, les voy a contar un poco
la historia detrás de este día tan importante. Bueno, un 28 de junio, pero de 1969, ocurrió algo llamado los disturbios de Stonewall, en Nueva York, Estados Unidos. Pero para entrar en contexto de la relevancia de los hechos, nos tenemos que remontar a la época. Claro. Bueno, en los años 60, 1969, casi 70, la homosexualidad, el travestismo no solo eran socialmente mal vistos, sino que también eran ilegales. Claro, en esa época muy complicada y bueno, como decís, se remonta a esa época y tengo entendido que en una redada, ¿no? Pasó algo que quisieron defenderse y por eso Sí, nació. claro. Bueno, al ser ilegal era común que la policía haga redadas en distintos bares o pubs de la comunidad LGBT y se llevaban detenidas a la gente por simplemente estar ahí y ser quien eran. Claro. Bueno, así pasó esa madrugada del 28 de junio de 1969, perdón. La diferencia es que esta vez las personas, ya cansadas de huir y esconderse y dejarse, se resistieron y se defendieron. Pelearon, tiraron piedras, insultaron, cosa que a la policía le sorprendió porque decían, no, pero los homosexuales no tienen que hacer eso. Claro, o sea, se sorprendieron que se defendieran de los agravios Claro. que venían viviendo. De hecho, leí unas citas de gente que estuvo por ahí en la que decía que la policía se enojó muchísimo porque estaban siendo humillados. Tal Ya cual. que eran muy poquitos y la gente que estaba dentro del bar eran un montón. Se tuvieron que ir. Claro. Sí, encima gente que ellos mismos despreciaban, ¿no? Digo, la Claro. policía los desprecia, los consideran menos y cómo podían permitir que ellos los atacaran. Bueno, este hecho fue la primera vez en la historia de Estados Unidos en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que los perseguía. Pero no quedó todo en esa sola noche. No quedó como un hecho aislado, porque a raíz de esa situación hubo una serie de manifestaciones espontáneas y violentas que le siguieron los días después. A los 6 meses también de haber creado... A los 6 meses de este hecho, se crearon 2 organizaciones activistas gays en Nueva York, quienes realizaban las protestas. Se llamaban el Frente de Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay. Además de eso, se fundaron 3 diarios para promover los derechos de gays y lesbianas que se llamaban Gay, Come Out y Gay Power. Claro, y justo también en esa época, en los 60, había un montón de movimientos sociales. No Exacto. era solamente este. Sí, se podría decir que ese clima de revolución influyó a que se movilizaran y se pararan. Organizaciones de derechos, ¿no? Por los derechos. Claro. Bueno, también porque hubo distintas organizaciones como el movimiento hippie, la lucha feminista, y en especial las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Claro. Que Claro. recordemos, eso era algo que estaba pasando y que tuvo La lucha contexto por complicado. los derechos también de la gente de color. los afroamericanos también. Fueron como uno de los movimientos más puntuales. Claro. Bueno, este hecho fue también el inicio de la marcha de la comunidad general, ya que el año siguiente, en 1970, fue la primera marcha del orgullo LGBT. En ese año fue como un aniversario hacia lo que había pasado el año anterior en Stonewall, pero con el paso de los años se quedó y fue cambiada a, bueno, lo que conocemos, la marcha del orgullo, que sigue hasta el día de hoy. Claro, y algo que me llama la atención, que lo he escuchado varias veces y que honestamente también me llama la atención, es el hecho de que en Argentina no es hoy el día de la marcha oficialmente. Claro, ¿no? a diferencia de otro... Bueno, esta es una pregunta frecuente, ya que, bueno, aparte de que se celebra en noviembre, siempre es el primer sábado de noviembre acá en Argentina, porque aparte del clima, que en junio siempre hace frío, hace muchísimo frío, 14 grados. sí, muchísimo frío. En noviembre suele estar más lindo, y aparte de eso, porque coincide y se conmemora la fundación de el grupo llamado Nuestro Mundo, que fue el primer intento de organización homosexual en Argentina, que fue fundado en 1967. Ah, para que no se pisen los días, ¿no? También aprovecharon solamente Claro, lo del exactamente. clima. Claro, genial. Bueno, Bueno, ahí ya sabemos la respuesta porque era bastante extraño. es importante recordar el origen y la historia que dio pie a este día,
porque incluso en la actualidad, bueno, sabemos que continúan ocurriendo casos de discriminación, hasta asesinatos por simple odio, y también para rememorar y reconocer los derechos y avances en la sociedad que se han logrado, que no fueron conseguidos fácilmente, que hubo gente que debió luchar muchísimo por algo tan básico como ser libres, y que aunque aún se han logrado un montón de cosas, la lucha aún no termina. Así que a no bajar los brazos, sos válido, sos escuchado, y el odio siempre se responde con orgullo. Nos estás escuchando por Radio Universidad. Bueno, y hoy no solamente queremos visibilizar esta causa que consideramos que es muy importante, que viene hace muchísimos años, sino que también teníamos ganas de darle espacio a otro tipo de expresiones, ¿no? Acá tenemos la expresión del ser, la expresión del amor, pero bueno, tenemos también a una persona que hoy nos va a acompañar, que nos va a dar su experiencia desde la expresión artística en este caso, ¿no? Su propia expresión, en este caso a través de la literatura, y cómo es hoy en día también ser un escritor independiente. Así que hoy nos acompaña Analía Roa, que es profesora y escritora independiente, es profesora de literatura y escritora independiente, que está presentando su nuevo libro. Así que, hola Analía, ¿cómo estás? Te habla acá Joana de Cebados de Info. Hola Joana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros. La verdad que para nosotros es muy importante. Contanos un poco, Analía, de qué se trata tu libro, de qué género es. Sí, bueno, primero quiero aclarar que no se presenta todavía, sino que está en proceso. A fin de año sería está la posibilidad de concretarlo, porque bueno, lleva tiempo. Un libro lleva un proceso que puede durar años, como en este caso. El contenido de este libro tiene, el proceso de escritura lleva alrededor de 10 años. Ah, claro, un montón de tiempo. Sí, es tiempo. O sea, depende del escritor también, y depende cuál es el público, a quién está dirigido, depende la intención que tiene cada uno al escribir. Puede llevar menos tiempo, o en este caso, bueno, sí, es un proceso son cuentos que son recopilados desde hace mucho tiempo, y en este momento está en proceso de, ya está la revisión, y bueno, ahora es la otra parte, que es maquetarlo, hacer, bueno, la producción y presentarlo. Claro, ahora igual después nos vamos a meter un poco en esta parte de la publicación física, ¿no? Pero primero contanos, tengo entendido que en este libro hay un cuento también muy especial que se llama Isaías. ¿Nos podrías contar un poco de este cuento? Es el cuento que leyeron, ¿no? Sí, bueno, que Isaías, que nos mostraron a nosotros la demo de lo que vas a estar presentando. O sea, bueno, Isaías es un cuento que se puede considerar breve. Es un cuento al que yo llamo, o que prefiero denominar, que está dentro de un género, que yo lo digo, ¿no? Porque viste que hay que poner como una especie de idea de género. Y en este caso, el juego, para pensarlo estéticamente, yo lo denomino fantástico realista, porque ese cuento está situado en un lugar, en un barrio del margen, o en una villa, si se quiere, del conurbano profundo, le llamo yo. Claro. Y ocurre un hecho fantástico. O sea, es el fantástico en un margen de un momento actual de la Argentina empobrecida, en los márgenes empobrecidos. ¿Qué tal, Analía? Patricio Drago te habla acá. ¿Cómo estás? Hola, Patricio, ¿cómo estás? Te quería consultar, ¿cuáles son tus autores preferidos? Si tenés algún mentor, si alguna musa hay por ahí, ya que te gusta el género fantástico. Es difícil. ¿Algún ¿Es autor difícil favorito? Sí, no, es difícil la pregunta porque, bueno, el que escribe lee, ¿no? O es lo que yo creo que debería pasar, o que creo que pasa. Claro. Y por eso también cuando me
me llamaron escritora, a mí me hace como un poco, perdón, ¿no? Pero me hace un poco de gracia porque toda la vida leyendo, y los escritores para mí han sido compañía de la vida y admiración profunda, y están en otro plano, ¿no? Faulkner, Joyce, Roberto Arlt, entre otros, ¿no? Y entre otros escritores. Ujú. Excelente, Analía. Bueno, Y claro, sí. y dentro del fantástico hay muchísimos, y escritoras del fantástico también que no están muy visibilizadas también. Excelente. La última consulta que te quería hacer es cómo combinás tu trabajo de profesora con la escritura, ¿no? Con la escritura de este libro. Bueno, yo soy profesora de prácticas de lenguaje, de literatura, pero también he trabajado o soy maestra, es un título que me gusta mucho, maestra de iniciación literaria. La maestra de iniciación literaria coordina talleres de literatura o de escritora creativa, y he podido trabajar ayudando o coordinando podría decir así, la imaginación de otros para ponerlo en palabras, desde nenes desde 4 años hasta adultos. Y es un ejercicio que enriquece dentro de las instituciones que no están preparadas tampoco para este trabajo en sí mismo, que es ayudar a otros a escribir. Tal cual. Bueno, Analía, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, vamos a estar pendientes a ver de cuándo haces la presentación. Bueno, muchas gracias. Esta fue Analía Roa, que bueno, vamos a estar quedándonos pendientes de cuándo es su presentación del libro, pero esto es lo que queríamos hacer el día de hoy, darles un espacio, una visibilización a la expresión de cada una de las personas, ¿no? Bueno, no podemos hablar de este día también sin no recordar que esto no es una lucha de ahora, ni mucho menos, viene de hace muchísimos años, como nombraba Selene, y también hay casos muy fuertes que han marcado rotundamente a la comunidad, como es un crimen que sucedió aproximadamente hace 20 años, que, Alan, ¿cómo estás? ¿Nos puedes contar un poco más de este crimen? Hola, Joa. Bueno, hoy no vamos a traer el hecho en sí, sino algo que trascendió en la historia del movimiento. Y estamos hablando de Octavio Acuña, quien hace 20 años fue asesinado, pero por odio, ¿no? Este concepto que trajimos a la mesa. Los llamados crímenes de odio. Crímenes de odio. Exacto. Traemos este concepto que nos hace pensar en el pasado, pero también en el presente. Su hecho fue en México, en la ciudad de Querétaro, una población muy conservadora. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto fue por el hecho de ser gay y activista de este movimiento. Claro, o sea, increíble, que me imagino que lo que pesaba más no era el hecho de este activismo que llevaba, ¿no? De qué causa estaba luchando esta persona, obviamente más allá por su libertad de expresión. Él luchaba por los espacios seguros donde hubieran educación sexual, redes de apoyo que contuvieran a diferentes personas que necesitaran de esa contención, de ese apoyo, de esa escucha, de ese acompañamiento de procesos, ¿no? Muchas veces se hablan de procesos dentro de, ya sea el que elige cambiar de género, el que elige ver en ese proceso quién se siente, quién quiere ser, ¿no? Sí, y también darle el conocimiento sobre todo a los chicos para entender, muchas veces no es lo que uno elige, es lo que uno siente y no puede luchar contra eso, y que también los chicos lo sepan desde pequeños para que no crean que hay algo que está mal con ellos, o sea, simplemente se sienten de otra forma y tienen que ser totalmente libres de expresarlos. Claro, y también ante la exclusión social, esta gente se ve obligada a mantenerse en la marginalidad, y es una actitud, un ambiente bastante violento. Así es, el legado de Octavio dejó hoy un lugar, ¿no? de contención, es decir, su muerte, podemos decir, tuvo un contundente abrazo a esa comunidad, es decir, más allá de la pérdida de la vida de esta persona que mencionamos, él deja en su historia un lugar de contención que se llama la Casa de Rubén, donde hoy se honra
desde el homenaje, pero por sobre todo la contención. Y a lo específico, ¿no? Hablamos del pasado, como decía al inicio, pero hoy en el presente existen estas situaciones. Y en la Argentina, ¿no? Vamos a estadísticas del 2023, se registraron más de 133 crímenes de odio, y en específico en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que contiene el mayor porcentaje de crímenes de odio. Claro, aparte ellos, porque hoy en día uno piensa y se dice como, siglo XXI, estas cosas no pasan más, y sí pasan. Claro, claro que pasan. Y me imagino porque también tenemos cada vez menos políticas de género, ¿no? Así es. La provincia de Buenos Aires es una de las provincias que sostiene actualmente y la única que tiene ministerio de género. Sí lo hacen otras provincias a través de direcciones o secretarías específicas de mujeres y género. Pero la provincia de Buenos Aires aborda explícitamente estos casos. Pero en Argentina, como decías, tuvimos un desmantelamiento de las políticas, llámese Ley Micaela, que es una de las leyes que se aplica en todas las instituciones, de hecho en esta universidad, entre otras, ¿no? Que supieron acompañar y que hoy ya no tienen opción. Como te decía, hay pocas provincias. Y quedarnos con esto, ¿no? Que recordar a Octavio no es solo mirar al pasado. Es una forma de decir que seguimos acá, que sigue la lucha, y porque nadie debería morir por ser quien es. Bueno, y ya nos vamos despidiendo de esta edición, pero no queríamos irnos antes sin también dar conocimiento de una parte muy importante de la comunidad, que también es su expresión también más artística, ¿no? Y para esto la tenemos a Ariadna Perrone, que nos va a estar contando un poco algo. Escuché que es algo de vals, ballroom. ¿Nos puedes contar un poquito más de esto? Hola, Joa, sí. Como bien contó Cele, todo el contexto del día de hoy, es un evento que se hace hoy por el día, por la efeméride. Se trata de bailes, de moda, de danza, de actitud y performance. Son competencias performáticas donde las personas de la comunidad, especialmente personas trans, no binarias, gay y drag queens, racializadas, negras y latinas, se enfrentan en diferentes categorías que combinan lo ya dicho. Por ejemplo, de moda puede ser realness, extravaganza, danza, bowing, actitud y performance, femme queen, performance, runway, etc. Es un espacio de expresión, resistencia, creatividad. Un bal puede ser como un desfile de modas, una obra de teatro y una competencia de danza, todo en uno. Claro, eso está increíble. Bueno, yo he visto algunos videos, me encantan. Y contanos cómo es que nace un poco esto, más que nada no sé si cómo nace, sino cómo ingresan las personas a este tipo de concursos. Sí, mira, hay algo llamado casas, que son como las familias elegidas. La mayoría de las personas que salen del closet son rechazadas por su familia, entonces estas casas funcionan como su refugio. Así que se agrupan en estas, son lideradas por una madre o padre que cuida y guía a sus miembros. Un ejemplo son House of la Abeja, House of Extravaganza, House of Ninja. Claro, qué increíble, me encanta. Algo que nombraste antes era el vogué, ¿puede ser? Sí. La verdad que desconozco el término, me gustaría que me lo expliques un poco. Sí, por ejemplo, es un estilo de baile que parece una mezcla entre pasarela de moda y acrobacia. Se inspira en poses de revista como Vogue. Es expresivo, fuerte, elegante. Me encanta. Bueno, creo que lo vi en estos videos, pero lo he visto en varios lugares, ¿no? Sí. Puede ser en documentales de Paris in Burning de los 90, en la serie Pose de Netflix, en el programa Legendary en HBO Max. Por ejemplo, Madonna, la canción Vogue, básicamente claro, habla sobre eso. Está es verdad, ahora es como viste, todo te conecta. Todo te conecta. Va de la revista. Por lo que nos comentaba, desde esta revista y estos temas también salen un poco claro, todo el movimiento. Está todo inspirado en eso. Claro. Perfecto. Como una fuente de inspiración. Agrego que, bueno, lo de Madonna fue porque ella era se inspiró en el mismo baile para hacer esto, ¿no?
Sí, Claro. sí, exacto. Ah, ahí está, viene por ahí. Claro. Sí. Mucho del estilo, el lenguaje y la moda que hoy vemos en la cultura del pop viene justamente del ballroom. Por ejemplo, esta canción Vogue de Madonna. Claro. Y bueno, como decías, esto es muy importante para la comunidad. Sí, es importante porque sigue siendo, fue y sigue siendo un espacio donde las personas queer, negras y latinas pueden expresarse con libertad, crear arte, formar una comunidad, luchar contra la discriminación, bien como contaba Cele de la historia de que se comenzó todo con una guerra, en confrontación contra la policía súper agresiva, que un año después pudieron marchar sin este tipo de represión. Y también para celebrar un poco, ¿no? Claro. Y que no sea todo tan para abajo, Claro, y no. celebrar el quién es y jugar un poco. Sí, por ejemplo, hoy estaba ahí scrolleando en las redes, encontré un evento, se hace hoy en La Boca, decía después de la marcha, supongo que obvio hay gente que va a marchar hoy, ya sea el motivo, y después podés dirigirte a La Boca e ir al evento, va a haber jurado, va a estar lindo. Sí, a mí me encanta. Yo veo los videos, me parecen increíbles, me parece Sí. una onda muy divertida. Así que bueno, nada, ya saben los que están escuchando del otro lado, los que van a ir a la marcha pueden acercarse a La Boca a este increíble evento, y el que no va a la marcha igual también lo invitamos a que vaya y que conozca un poquito más de toda esta cultura. Así que nada, les agradecemos que hayan estado acá otro sábado con nosotros. Y con lo último que queríamos que se queden es con esto, ¿no? Seamos empáticos, seamos respetuosos con el otro, que el amor y el ser es lo más lindo, y en esta vida nadie se salva solo, así que seamos un poquito más hermanos. Gracias.